me fui a Madrid. Entonces trabajábamos en la Castellana. Claro, yo tenía que prostituirme porque si yo me quería, yo nunca he ido a la escuela, yo he ido a la escuela de mayor. Pues nada, pues en Madrid estábamos trabajando en la Castellana. Claro, mucha gente le daba miedo ir conmigo porque yo era menor de edad. Entonces la policía me cogía y me detenían. Como me habían echado de Barcelona, y en los colegios no me querían porque me había escapado de Madrid, de Zaragoza, de todos estos sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que estoy contando lo puedo demostrar, ¿eh? No, eso hay que puntualizarlo porque las palabras se las lleva el viento y los hechos quedan. Yo tengo todos los archivos, todos, vistos y por haber, todos, de esas leyes de la... Boletín informativo. Hoy, 18 de julio de 1936, ha empezado la Guerra Civil, con la sublevación de parte del ejército español en contra del gobierno del Frente Popular. Los sublevados avanzan desde Andalucía y Navarra en busca de la conquista del territorio español. ¡No pasarán! En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta abatir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defender la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares! Hoy, 18 de agosto de 1936, ha sido asesinado el poeta Federico García Lorca, acusado de masón y realizar prácticas de homosexualismo y aberración. Durante los 3 próximos años, el ejército franquista avanzó por toda España, conquistando ciudades y pueblos e instaurando un nuevo orden basado en la represión de toda disidencia política y sexual, con una fuerte presencia del catolicismo y basada en la ideología nacional sindicalista. ¡Viva Franco, coño! ¡Ya hemos pasado! Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Hemos de decir que el contexto en el que se reproduce jurídicamente y socialmente toda la legislación que se aprueba en aquellos tiempos, ¿no?, y posteriormente, el contexto es internacional. No es algo, España no es algo aislado. Recordemos que los movimientos de autoritarios venían reproduciéndose en Alemania, en Italia y también en lo que era la antigua URSS, ¿no? Objetivos o el sentido que tenía la represión de la diversidad sexogenérica en el franquismo, hay que tener en cuenta un par de cuestiones. La primera sería comprender todo el contexto
de represión de la diversidad sexogenérica en cualquier otro país del entorno, ¿no? Es decir, incluso en países que eran democracias y que no tenían, por tanto, un objetivo represor tan claro como el de la dictadura, también encontramos leyes que castigaban o que sancionaban este tipo de conductas, o en general que perseguían lo que es la diversidad sexogenérica. Lo bien cierto es que no se puso en marcha la legislación durante la República. Fue después cuando fue efectiva aquella legislación y no era tanto por los delitos que se cometían, sino era una forma de reprimir socialmente aquellas praxis y aquellos intentos de vivir en libertad por tu condición, por tu etnia o por tu, repito, ¿no? por querer sobre todo vivir en libertad como eras. Podríamos decir que la ley te perseguía por el mero hecho de ser homosexual o transexual, travesti, lesbiana, etc. Pero luego en la práctica eso no se va a traducir de una manera tan clara, y lo que vamos a ver, sobre todo cuando hablamos de condenas, es que lo que se perseguía era la diversidad sexogenérica, sobre todo de las clases populares. Ya digo, sobre todo cuando hablamos de condenas, porque probablemente el hecho de que las personas LGTBI de clases medias o clases altas no acabara en prisión, no acabara condenada, tampoco significa en ningún caso que no estuviera perseguida y no estuviera reprimida por estas leyes, ¿no? Digamos que probablemente lo que se utilizaba era a las clases populares como el castigo ejemplarizante para que toda la comunidad LGTBI en general entendiera que esto no se podía llevar al ámbito de lo público. Y tiene que ver, claro, con una cuestión ideológica y de fundamentalismos ideológicos y de fundamentalismos del nacionalcatolicismo. Indudablemente, todo aquello que no viniera a reproducir esa forma de vida andrógena y familia tradicionalista, pues había de ser oprimido para conseguir cuáles eran sus fines, ¿no? ¿Cuáles eran sus fines? Bueno, imponer su modelo de sociedad. ¿Cuál era el modelo de sociedad? Bueno, el vertical y autoritario, sin ninguna duda, y pasa por el paterfamilias. Hoy, 15 de julio de 1954, han sido modificados por las Cortes los artículos 2 y 6 de la Ley de Vagos y Maleantes, de 4 de agosto de 1933. Por la presente podrán ser declarados en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad de la presente ley, primero, los vagos habituales, segundo, los homosexuales, rufianes y proxenetas. Tal y como dice la Administración, estas modificaciones no son propiamente penas, sino medidas de seguridad impuestas con finalidad doblemente preventiva, con propósito de garantía colectiva y con la aspiración de corregir a sujetos caídos al más bajo nivel moral. No trata esta ley de castigar, sino proteger y formar. ¡Arriba España! ¡Viva el Generalísimo, liberador de nuestra patria! El franquismo modifica la ley de vagos y maleantes del 33, en el año 54, porque llegan a la conclusión los juristas de la época que es insuficiente para reprimir la homosexualidad tal y como querían reprimirla. Esto ocurre después de una campaña bastante curiosa que a día de hoy nos daría bastante gracia, en la que en prensa franquista se empezó a hablar de que había, bueno, en prensa e incluso en libros, se llegó a hablar de que había una internacional gay comunista con sede en Moscú que quería acabar con la familia y con la cristiandad. Después de esta campaña política, al final, ¿no? Pues la prensa estaba súper dirigida, ¿no? Por el régimen, se aprobó esta reforma y a partir de ahí la represión empeoró bastante contra la población homosexual. No obstante, hay que añadir siempre que no se ha tenido muchas veces en cuenta y que los estudios recientes con las propias fichas, ¿no? de vagos y maleantes y ahora de peligrosidad social están dando esta prueba de ello, que había una represión sobre todo contra la población disidente sexual y de género pobre. O sea, incluso ya había crónicas de peña rica gay de la época en la que contaban que no lo pasaron tan mal dentro del franquismo, ¿no? Porque hacían sus fiestas en masías o en casas señoriales, ¿no? Fiestas así gays, tal, y no pasaba nada. Pero sobre todo se reprimía a la población pobre, ¿no? Y ya avanzada ya a los años 70
no solo pobre, sino también con unos caracteres contraculturales muy concretos, ¿no? El sector travesti, más marginal. Pero lo bien cierto es que al final, solamente por tus apariencias, por cómo vestías, pues ya se instruían informes de todo tipo, ¿no? Policiales, pero también judiciales. Incluso, he tenido acceso aquí en el propio archivo de la Consellería de Educación, ¿no? En el archivo histórico, a cómo se confeccionaban incluso informes médicos que venían un poco a intentar que hay unos patrones con los que efectivamente pues lo que se pretendía era eso, ¿no? La opresión y la represión de las minorías. ¿Cuántos personajes de hartas alcurnias y todo, de dinero, han hecho de todo? Porque te dice una que hasta con gente de muy alto. Me han dado mucho dinero. Me han comprado coches, motos. Claro, cállate la boquita porque si no te la van a callar. Eso son porque tú tienes lo que yo quiero. Y tú tienes el valor de demostrarlo y luchar por tus derechos. Yo no. Yo lo hago por detrás, pago para tener mis deseos o mis vicios o lo que yo quiera, pero de aquí no. Luego te veo y te miro, te escupa la cara. Yo estaba en la comisaría. ¿Quieres salir? Ponte también. Ese policía que me ha insultado, me ha dado 2 hostias, me ha hecho degenerado, que la gente como tú no tiene que existir. Luego a la madrugada ha venido a la celda para que se la chupara. Y decirme, no me la muerdas porque te arranco la cabeza. A ver. Yo todavía no lo asimilo esto.